Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Yo soy el coach César Belmonte y estoy como cada jueves gustoso, muy contento de recibirlos en esta nueva emisión. Y pues también, como lo digo cada jueves, con invitado de lujo, el coach Leopoldo Vázquez Mellado. Coach, qué gusto verlo. César, al contrario, qué gusto verte a ti nuevamente, estar en contacto con la UNAM, que es mi alma mater, me da mucho gusto que me inviten y aquí estamos para platicar un poquito de fútbol. Así es, coach. Un poquito y también otro muchote, ¿no? Pero Sí, bueno, claro. coach, de verdad le agradezco mucho que esté con nosotros esta noche y la verdad, toda una historia, muchas anécdotas que contar, que compartir, ¿no? Que en algún momento nos cruzó la vida, ¿no? Como mi coach de posición, como coordinador defensivo y después parte de su staff como HC de los Pumas y pues hoy reencontrándonos, coach. Así es, César, y con una muy buena experiencia, la verdad es que dentro de esas anécdotas te puedo decir que fue un gran placer y un gran honor que haya sido jugador de los Pumas, que me haya tocado. La verdad es que fuiste un jugador muy disciplinado, muy responsable, muy cumplido. Un excelente jugador de posición, un linebacker dominante completamente y después tener la fortuna de que me ayudaras en el staff y sobre todo en una posición que muy pocos saben o reconocen, que es la psicología del deporte. Entonces tuve ese nuevo soporte como head coach y la verdad es que aprendimos muchísimo de todo lo que se debe y no se debe de hacer Es correcto. dentro de un campo de juego. Así es, coach. Y bueno, pues también los invitamos a todas a todos ustedes que están con nosotros a interactuar con nosotros, que todo lo que le quieran preguntar, todos los saludos que quieran darle al coach Polo Vázquez, pues aquí los recibiremos y también los compartiremos en esta noche. Coach, pues ahora sí que vamos a iniciar después de algunos problemas técnicos, ya saben, la tecnología, siempre lo digo así, no tiene palabra de honor. Pero bueno, finalmente nos logramos conectar bien. Y pues, coach, cuéntenos por favor un poco, ¿no? Porque aparte debe ser obviamente amplio y todo lo que vamos a platicar aquí. Sus inicios en el fútbol americano, coach. Mis inicios fueron en el equipo de los Gamos del CUM Mm, en el año de 1978. Empezaba ok. yo la preparatoria y ya había tenido yo eh, contacto con el fútbol americano, sobre todo con los Gamos, Mm, porque tenía yo primos y amigos que jugaban en los Gamos. Yo me acerco hasta la juvenil, empezar a entrenar, porque aunque deseaba yo jugar estando más chico, mi peso y mi estatura, sobre todo mm, el peso, pues no me daba para poder jugar la categoría que correspondía en mi edad. Entonces, hasta juvenil pude empezar a ujú, jugar. ok. 1978, mi entrenador en jefe en aquel entonces, el coach Antonio Álvarez, un Mm, gran coach, también reconocido en el ámbito marista. Y mm, bueno, fue lo primero, una juvenil A que además todavía jugábamos en la Liga Pop Warner ok. y con la suerte de haberme yo sumado a un equipo que venía de varios años de ser campeón en en otras categorías, así es que ese año fuimos campeones Ok. con los Gamos del CUMP en Pop Warner. Ok. Oiga, coach, y esto, por ejemplo, bueno, primero dígame, ¿de qué empezó a jugar, coach? ¿De qué posición jugaba? Empecé a jugar de tackle defensivo. Ok. La realidad me hubiera gustado haber sido linebacker, me hubiera Mm, gustado haber podido correr la bola desde un principio, mm, pero cuando llegué ya a juveniles me encontré con jugadores que ya tenían mucha experiencia y en aquel momento mi peso y mi tamaño me dieron para poder ser tackle defensivo. ok. Entonces empecé como tackle defensivo, jugué en el CUM 3 años de preparatoria, una juvenil A,
y Ujú. 2 juveniles AA. Ok. El segundo año quedamos subcampeones, perdimos la final contra el equipo de Destroyers y el último año volvimos a quedar campeones, así es que terminamos en la preparatoria 2 campeonatos y un subcampeonato. Los 3 años los Ujú. jugué de tackle defensivo. De tackle defensivo. Y fíjese, coach, y fíjese, le pregunto siempre, hago siempre esta pregunta porque a veces, efectivamente, como usted lo dice, ¿no? Queremos agarrar la pelota, queremos anotar, queremos lanzarla, cacharla, correrla, etcétera, etcétera. Y son como esos sueños que tenemos guajiros, ¿no? A veces pienso en eso, pero hay pasiones también importantes y conforme vamos conociendo las posiciones, pues vamos también descubriendo otras partes, ¿no, coach? Sobre todo, fíjese, yo alguna vez jugué de ofensivo, pero a mí me gustaba más la defensa, siempre me gustó más la defensa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, César. Siempre, los primeros acercamientos que tiene uno normalmente con el fútbol americano, pues es la televisión. Y la televisión se da uno cuenta que las estrellas son los quarterbacks, son los receptores y son los corredores, ¿no? Ujú. Que de alguna manera el manejo del balón, el anotar, da esa eh, imagen de cámaras que uno quiere ser, pero efectivamente, como tú dices, cualquier posición dentro del campo es muy bella, bien jugada y bien desarrollada, tiene su gran valor. Recordarás que decimos una vez que alguien no quiere una posición, que la peor posición que puede haber en el fútbol americano es la banca. Exactamente. Entonces, cualquier otra posición mientras pueda uno jugar y permanecer dentro del terreno de juego es muy hermosa, ¿no? Afortunadamente, parte de la decisión de las posiciones tiene que ver el biotipo del jugador, Ujú, ujú. ¿sí? Sí, y afortunadamente en el fútbol americano hay posibilidades para todo tipo de biotipos. Biotipos, me refiero a los tamaños Claro. y a los pesos y a las estaturas de los jugadores, ¿no? Ujú. Hay para corredores, hay para receptores que son delgados, hay para hombres de línea ofensivos que son más pesados, hay para linebackers que son más atléticos y más compactos, digamos, o completos. En fin, hay para todo, ¿no? Así es. Decíamos que los profundos son los más ligeros y finalmente, bueno, hay para todas las posiciones. Exactamente, así es, coach. Coach, ¿qué recuerda de aquellos dos campeonatos y ese subcampeonato ahí en la juvenil? Recordemos, ahorita como decía el coach Polo, antes la temporada que ahora conocemos como primavera era la juvenil A. Y Correcto, jugando a la juvenil A, llegaba uno a juvenil doble A y ya no podía regresar a juvenil A. Entonces tenía que esperarse al siguiente otoño para jugar la juvenil doble A nuevamente, ¿no? Coach, correcto. ¿qué recuerda ahí de esos momentos? Incluso si recuerda aquel primer momento que entró al campo en un juego formal. Fíjate que son muy bonitos recuerdos. Los recuerdos que normalmente deja el fútbol americano pues, son los amigos, son la Mm, convivencia con los compañeros, el mismo equipo, los coaches. Y básicamente, cuando tienes la oportunidad de jugar fútbol americano en la misma escuela en la que estudias, mm, pues los recuerdos que se lleva uno es eh, el ambiente que se forma, la distinción que recibes o el reconocimiento cuando eres jugador y estudiante en la misma escuela, ¿no? ujú, Entonces recuerdo con mucho agrado los partidos, que además eran dentro de la escuela, ujú, los post partidos después de haber terminado, las reuniones y las fiestas, como cuando está uno en infantiles, si uno gana el partido, lo llevan a uno a comer pizza y si no gana uno el exacto. partido, pues no le toca pizza a uno. Pues lo Así mismo ya es. en juveniles, y aunque no es pizza,
pero es la reunión y la convivencia y el reunirse en casa de algún amigo y recordar lo que sucedió durante el partido, ¿no? Esos Exacto. recuerdos son maravillosos y es lo que te llevas, ¿no? La mejor parte con tus compañeros de equipo. Claro, sí, y esa parte siempre es importante, coach. Fíjese que su respuesta, obviamente, me gusta, pues, ¿no? Me gusta porque eh, yo pensé que me iba a contestar, aquella tacleada que hice en aquel momento y el saque que realicé, y etcétera, etcétera. Alguna situación del campo como tal. Y me parece interesante, coach, que tenga ese recuerdo más en el aspecto de la convivencia, ¿no? De los amigos, de la gente con la que convivía en aquel momento y que finalmente se vuelve entrañable, ¿no? Yo siempre pienso que esas personas con las que convivimos en algún momento diario, finalmente se vuelven muy importantes en nuestras vidas. Sí, correcto, César, y sobre todo es una época la que te toca vivir, ¿no? En este caso fue mi preparatoria Ujú, y fue pues 15, 16 y 17 años de edad, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo yo más de recuerdos de esa época? Es eso, es mis amigos, es el ambiente, el reconocimiento, las porras en el juego, la salida de los juegos, las celebraciones cuando ganábamos y sí hay recuerdos de algunas tacleadas, pero va pasando el tiempo y como que eso va quedando en segundo término y queda, pues creo que algo más eh, profundo que es lo que se vivió y lo que se sintió en esa época entrañable, ¿no? claro. De nuestra vida. Exacto, coach. Coach, termina su juvenil. ¿Qué sigue para usted después de los Gamos? Fíjate que termino la preparatoria después de haber jugado 3 años, tres Ujú, juveniles, y todavía me tocó entrenar en los Gamos para una intermedia, ok. que finalmente el equipo del CUM ya no quiso comprometerse a sacar un nuevo eh, equipo porque era complicado cuando ya no tienes a los estudiantes Claro. dentro de la misma escuela poder tener el mismo control en todos los sentidos, ¿no? Pero me quedaba todavía edad para poder jugar otra juvenil AA, Ujú, por lo que después de haberse cancelado el torneo de intermedia, más bien el equipo de intermedia de los ujú, Gamos, tuve oportunidad de jugar con el equipo de los Destroyers, ok. otra juvenil AA, ¿sí? Ujú, Y entonces ahí también mi sueño guajiro, como tú bien dices, fue jugar de fullback. Y ese ujú, año jugué en los Destroyers Juvenil AA de fullback. ok. Y entonces tuve la oportunidad de correr la bola, tuve la oportunidad de anotar y también darme cuenta que ya a los 17 años no era tan fácil poder ser corredor cuando no habías tenido esa experiencia, tenías que competir con corredores que tenían 8, 9 o 10 años o 10 temporadas Así es. jugando de corredores, ¿no? Y finalmente, aunque jugué de fullback, también tuve la oportunidad de jugar de tackle defensivo y darme cuenta que mi rendimiento y mis resultados eran mucho mejores como tackle defensivo que como fullback. Claro. Entonces regresé a entender esa posición en juvenil, doble A en el equipo de los Destroyers. Una experiencia bonita porque habíamos tenido la oportunidad con los Gamos de coronarnos, de ser campeones en 2 años. Uno de esos años fue ganándole a los Destroyers y otro año que no quedamos campeones fue perdiendo contra ellos. Ujú, Por lo que el hecho de haberme cambiado a jugar al equipo de los Destroyers, pues también fue una experiencia interesante porque eran los rivales en aquel momento y los rivales a vencer, un buen equipo y ver a esos rivales ya no como tal, sino como compañeros en el mismo exacto. equipo, ¿no? Así Entonces, es. ese fue mi segundo equipo y mi cambio
por cuestiones tácticas, ¿no? No Ujú. hubo más que ya no tener a dónde más con los Gamos del CUM y se dio esta oportunidad y la aprovechamos. Está bien. Estuvo muy bien. Coach, y después de los Destroyers, ¿qué viene para usted? Después de los Destroyers, Juvenil AA, Ujú, viene nuevamente los Destroyers, pero ujú, intermedia. ok, Y también otro de mis sueños guajiros fue, después de haber corrido la bola, ser ujú, linebacker. ok, Y entonces, en el año de 82, de 1982, no, de 1900, sí, 82, ujú, eh, tuve la oportunidad de jugar en el equipo de los Destroyers como ok, linebacker fuerte, y ujú, entonces en una defensiva 52. Y la verdad es que también fue una buena experiencia. Para serte franco, me gustó más haber sido linebacker que haber sido fullback. ok, Sentía más mi desempeño como defensivo que como ofensivo. Y la verdad es que fue una buena experiencia. No, quedamos campeones, quedamos como en un tercer lugar. ok, Ya a ese nivel teníamos equipos muy fuertes. En aquel entonces los Bucaneros, en aquel entonces también el equipo de los Leones. ujú, Y finalmente quedamos en un tercer lugar muy digno. Y pues me dio la oportunidad de haberme desempeñado como linebacker, conocer la posición. ujú, Y también, César, importante, haber entrado al escaparate de lo que es el reclutamiento para Liga Mayor, ¿sí? ujú, Y entonces con tan solo una intermedia y yo todavía sin cumplir los 18 años de edad, tuve la oportunidad de ser invitado a jugar con el equipo de los Cóndores ok, de la UNAME, ¿sí? Y entonces fui reclutado para ser linebacker y ujú, el mismo año que jugué intermedia, ese mismo año subí a jugar Liga Mayor, que fue en el 82, en ujú. 1982, y fue como linebacker. Entonces fue también interesante ese paso de intermedia a Liga Mayor, ¿no? Y como linebacker. Así es. Coach, y es que aparte, en 1982, año importante también para la universidad, para los Cóndores, ¿no? Esos años pues obviamente los Cóndores, ¿no? Dominaban prácticamente la liga en eso. Ahorita vamos a hablar a usted le tocó el tetracampeonato también, ¿no? Le tocó ser campeón 4 veces y seguidas, Cuatro además. veces me tocó, exacto. Y sí, César, fíjate que en el 82, que fue el año que subí, eh, no habían sido campeones los Cóndores, habían perdido el campeonato contra el equipo de las Águilas Blancas, Ujú, y los Cóndores habían perdido el campeonato precisamente en el año de 81 ujú, y venían de haber tenido un tricampeonato que fue 78, 79 y 80, y en el 81 lo pierden, pero además, eh, en particular, ese año 81 también perdieron los Cóndores contra ujú, el equipo de las Águilas Reales, que ujú. fueron los que jugaron la La final final. contra las Águilas Blancas y Así la es. perdieron, ¿no? Pero para mí, desde que yo empezaba a jugar en los Gamos, fíjate que uno de los premios que nos daban el coach Álvarez, Antonio Álvarez, para una buena motivación era darnos boletos para los juegos, para los clásicos entre Cóndores y Águilas Blancas. Ok. Te hablo del 78 y del 79. Ujú, Entonces, yo ya tenía el gusto y la ilusión de algún día probarme en el equipo de los Cóndores. Ya tenía familia,
jugando también en el equipo de los Cóndores. Ok. Mi primo Pedro González jugaba de Ujú. tackle defensivo y en el 82 fue su último año. Ok. Mis primos Fernando y Héctor Nieto, que los dos eran corredores, los vi jugar en los Gamos y fueron Mm, parte de mis motivaciones para también llegar a Gamos. Y al estar en Cóndores también fueron mi motivación mm. para poder subir al equipo. Entonces, seguía siendo pues un equipo atractivo, fuerte, dominante, aunque no nos tocó el mejor año en 82 para subir, lo que de alguna manera indica, en mi caso, que el cariño ya por los Cóndores era mayor que solamente subir al equipo que tuviera resultados. Claro. Claro, claro. Y aparte, coach, bueno, pues obviamente le toca una muy buena época con grandes coaches, con grandes compañeros también. Hemos aquí entrevistado a jugadores, a exjugadores de aquellos tiempos, ¿no? El coach Chuck, Marco Ramos, incluso Jaime Suárez, que jugó él fue novato cuando usted fue capitán en el 86. Y siempre escucho, trato de regresar, de imaginar, ¿no? Cómo era ese tiempo para ustedes y que además, pues, el Corrojí, por ejemplo, el Corrojí siempre ha sido una imagen importante dentro de la universidad, dentro de los Cóndores, obviamente. Y sé, coach, porque alguna vez usted me lo contó, que el Corrojí tuvo una gran influencia en usted. Sí, es correcto, César, y Eh, lo dices muy bien, esos años 82, que a mí me tocó jugar de 82 a 86 y tener la fortuna de pertenecer a un equipo que a partir de 83 tuvimos 4 campeonatos seguidos, pues se conjuntaron muchas cosas. Como tú bien lo dijiste, gran cocheo, teníamos eh, de entrada al coach Diego García Mirabete, Mm, que era un apasionado del fútbol americano, un gran administrador y coordinador, independiente de que él fue un gran jugador, así como capitán del equipo de los Cóndores mm, en el año 72. Había una mancuerna junto con él, el coach Antonio Rojí, que también era un apasionado y un gran líder en el área defensiva, que también fue capitán en el equipo en el año 74 de los mm, Cóndores, y que de alguna forma ellos a la cabeza del equipo, pues se logró grandes resultados, ¿no? Desde luego muchos otros coaches, como el coach Mike Juárez, que también fue capitán, el coach Eduardo Obregón, que también fue capitán, y otros coaches que fueron líderes y jugadores distinguidos de la época, de su época mm, como jugadores, que finalmente se conjugan, ¿no? Uno de los puntos que para mí fue muy importante y fundamental fue la llegada del profesor Felipe Sigala, mm, que él, sin haber jugado nunca fútbol americano, fue un atleta distinguido, corredor de 400 metros planos, mm, y que de alguna manera tuvo la oportunidad de prepararse profesionalmente como preparador físico. Y eso dio un empuje en esa época muy importante al desarrollo de los jugadores y del equipo, ¿no? Nos empezaron a convertir en atletas, nos empezaron a enseñar desde a correr, a saltar vallas, a tener más agilidad, más reacción, mucho más sentido de volvernos atletas, y eso empezó a dar resultados. Entonces se contaron muchas cosas, ¿no? Eso, y que teníamos muchos jugadores, había muy buenos jugadores y había de dónde escoger. Venían a querer probarse jugadores de aquella época, de equipos campeones como Bucaneros, como mm. Perros Negros, como los Gamos, como los Pumitas, como los Leones del Cristóbal Colón, los Leones del Franco Español, muchos equipos que finalmente hacían que la competencia y el nivel de juego que tenía el equipo de Cóndores pues diera resultados. Así es. Sí, coach, y ahí,
podemos decir que se juntó todo, ¿no? O sea, porque fíjese que nuevamente está la presencia, ¿no? La mención del profesor Sigala, que estoy seguro que nos está viendo, estoy seguro porque él prácticamente todos los jueves nos acompaña y que todos tenemos una gran referencia de él, ¿no? Un gran tipo, una gran persona, un gran universitario, un gran atleta y que ayudó, ¿no? Ayudó a muchísimos atletas a desarrollarse mejor dentro del fútbol americano y que sí, coach, yo estoy de acuerdo, se conjugan buenos jugadores, se conjuga con buenos coaches, con buenos momentos también, y pues da por resultado un tetracampeonato, coach. De este tetracampeonato, ¿hay algo, coach, que recuerde particularmente? Porque, por ejemplo, podemos desglosar el 83, el 84, el 85 y el 86. Pero hay algo ahí que usted recuerde, que tenga ahí algo que nos pueda compartir. Híjole, hay muchos recuerdos, muy buenos, momentos personales con los amigos que son inolvidables, pero en la referencia del equipo y en referencia a los momentos que vivía la universidad, eh, pasamos, como tú bien dices, a ser un equipo dominante, ¿sí? Verdaderamente dominante. Tuvimos desde 1983, fíjate, la final de 82 la perdimos contra Águilas Blancas. Nos presentamos invictos al partido, fuimos el único equipo invicto y nos presentamos así a la final. Y la perdimos, la final. Pero a partir de ese momento, tuvimos 3 años seguidos quedando campeones y además siendo invictos. Hasta el último año mío, que fue el cuarto campeonato, Mm. el penúltimo partido que teníamos ya para definir una temporada muy especial porque no tuvimos final, sino fue un round robin a doble vuelta contra los equipos del Politécnico nada más. Ok. Perdimos nuestro penúltimo juego, lo que quiso decir que tuvimos durante 4 años 32 partidos Mm, consecutivos sin perder. Impusimos un récord en la UNEFA en ese momento de partidos sin perder, ¿no? Fueron tres mm, años y medio, casi 4 años sin perder. Entonces mm, fue verdaderamente dominante el equipo de los Cóndores. Eh, ya no se preguntaba si íbamos o no a ganar, sino por cuánto íbamos a ganar. mm, Sin ujú. embargo, los equipos también iban creciendo, iban aprendiendo de las cosas buenas que se iban haciendo y finalmente también los equipos en la competencia, en el torneo, iban creciendo y también era pues muy difícil poder mantener esa racha de invictos por mucho tiempo, ¿no? Así es. Entonces, sí, sí, eso es de las cosas que yo más recuerdo y que nos tiene pues en momentos importantes de nuestra vida, ¿no? Claro, sí, sí, coach, porque aparte, deportivamente hablando, ¿no? Siempre esos resultados se vuelven importantes, ¿no? Muy, muy importantes obviamente dentro de la historia de la universidad, de nuestra universidad, pero también del fútbol nacional, coach, ¿no? Todos estos equipos, grandes equipos de los años 80 de los Cóndores, la verdad es que yo al menos así lo considero van a ser recordados durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eso siempre tiene un gran valor y como lo digo siempre, coach, este programa, uno de los propósitos importantes es encontrar ese puente entre la historia, ¿no? La historia que ustedes hicieron, que se hizo en algún momento y que las nuevas generaciones los conozcan, sepan de la grandeza, de las grandes cosas que se hicieron previo, ¿no? A que obviamente se haya formado el equipo de Pumas. Coach, viene su término de elegibilidad, 1986, además usted como capitán del equipo de los Cóndores, capitán de la selección de los Pumas y capitán nacional, coach. Sí, César, yo me considero muy afortunado, tuve
la oportunidad de haber tenido la distinción de mis compañeros de equipo, de haberme eh, elegido como su capitán en el año de 1986 y haber podido ser referente tratando de inculcar y de transmitir los valores aprendidos en los años anteriores y en los campeonatos anteriores para los compañeros, sobre todo los novatos, dentro de ellos, como bien mencionaste, a Jaime Suárez, que en aquel momento llegó de novato y que además por esa garra que él ya traía, lo invité a que fuera uno de los capitanes de novatos Ujú, en aquel momento, ¿no? Tuve esa fortuna, haber podido concluir con un juego clásico entre Politécnico y Universidad. Todavía nos juntábamos 4 y 5 equipos de la ujú. universidad para jugar contra 4 o 5 equipos del Politécnico y en algunos años ganar y en algunos años perder, pero con la fortuna de en 86 ganar y nuevamente recuperar lo que el año anterior habíamos perdido contra el Politécnico. Y finalmente, mi último partido como universitario fue en la selección mexicana, donde los Cóndores fuimos la base de la selección mexicana por haber quedado campeones y tener la oportunidad también de convivir y compartir con excelentes jugadores, tanto de la universidad, de otros equipos como los Osos, como Águilas Reales, como los Guerreros Aztecas, los mismos Huracanes, así como enfrentarnos a otros equipos del Politécnico que en ese momento fueron compañeros de nosotros. Así Y es. jugar contra un equipo norteamericano, el equipo de Washburn, de la Mm, Universidad de Washburn, y perder ese partido, finalmente darnos cuenta también que aún los dominantes que pudimos haber sido los Cóndores, en esa época, también darnos cuenta de que había niveles más fuertes, sí. superiores Ujú. en otros países, y ni más que lo que es Estados Unidos, que es la cuna del fútbol americano, y entender que por muy buenas épocas que vivimos siempre había mejores equipos y mejores jugadores, pero fue una gran experiencia. Así es. Entonces, de ahí terminar, César, yo salí muy satisfecho con todo lo vivido, con todo lo logrado. Para ello implicó muchos sacrificios eh, escolares, ¿sí? Dejar a un segundo término la escuela, no haberle podido dedicar todo el tiempo necesario para poder haber salido con un gran promedio, no haber podido iniciar prácticas y trabajos profesionales con anticipación, sino terminar y cumplir con una legibilidad del fútbol americano que además dentro de esos sacrificios pues dejas rodillas y dejas hombros y dejas Mm, columna y dejas cadera y dejas cuello y una serie de lesiones que te acompañan para así poder es. tener esas recompensas, ¿no? Y que ahora más que nunca te acuerdas de todas ellas y que pagas con creces haberlo vivido, pero satisfecho, finalmente Sí, satisfecho y a buscar pues otras cosas, otra vida completamente diferente, ¿no? así es. Tomo la decisión de irme a vivir a Chiapas, Mm, yo ya habiendo terminado mi carrera de ingeniero agrónomo, que fue mi profesión, y ya encaminado y decidido a desarrollarme en el campo, ¿no? ujú, Y entonces dejamos atrás totalmente el fútbol americano, sin muchas ganas de regresar después de haber mm, vivido con gran intensidad y satisfecho, pues hacer una nueva vida, ¿no? Y la ujú. empezamos, nos fuimos a vivir al municipio de Ocosingo, Chiapas, Ok. y dentro de ellos girar nuestra vida alrededor entre Palenque,
mm, entre San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, y todo esto desempeñándonos como ingenieros agrónomos, viviendo del campo, mm, trabajando en un rancho ganadero, un rancho familiar, y estuvimos muy a gusto hasta que nos corrieron los zapatistas en el año de 1994, por lo que ok, eso hizo que regresáramos nuevamente al fútbol americano, que mm, fue cuando te recuerdan como jugador lo apasionado que pudimos haber sido en aquellos momentos, y viene ahí una invitación del coach Diego García Mirabete para que lo acompañara yo al equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León a coachar con una nueva eh, campaña y un nuevo proyecto que tenía él, un programa nuevo que fue un programa maravilloso para coachar y conocer más cerca de la frontera, y también con la oportunidad de haber vuelto a jugar fútbol americano, mm, porque en ese regreso después de 10 años o 8 años de haber salido de la universidad, darme cuenta que ya había equipos de profesionales, ¿sí? Una liga máster, ujú. y con la oportunidad de no solamente ser entrenador de fútbol, sino también volver a jugar y volver a estar en los emparrillados. Ahí con los cerveceros, coach, Con los Cerveceros de de Monterrey, ¿sí? Monterrey, así es. Que también fue una gran experiencia. Se ve el fútbol americano de forma diferente en Monterrey. Esa cercanía que se tiene también con la frontera, pues le Mm, da un toque diferente al que normalmente vivimos en México. ujú, Se convierte en una forma de vida el fútbol americano en Monterrey. Tienes muchos equipos, y además es una pasión mucho más intensa que lo que se vive normalmente en, en, en México. Y bueno, también fue una gran experiencia, fue a otro nivel, ya no el compromiso de un equipo y la pertenencia tan grande a una institución, sino pues al desarrollo de tus resultados y de tus habilidades, porque en ese momento ya te recibías alguna remuneración por mm, tus logros y tu desempeño dentro del campo, por lo cual lo hacía muy atractivo y también una motivación diferente que lo que era colegial, ¿no? claro, Entonces, interesante, César, también una sí. gran experiencia coach y jugador al mismo tiempo. Exacto. Coach, en algún momento, cuando terminó, ahorita ya nos compartió que se fue a Chiapas y todo esto, pero ¿en algún momento pensó en ser coach? ¿Dedicarse a ser coach? Fíjate que, no, César, la verdad, bueno, sí lo pensé, y la realidad es que no quería yo ser entrenador. Cuando Mm, termino de jugar en el año de 86, eh, tuve la oportunidad, porque tuve la invitación del coach Mirabete para mm, ser entrenador, ok. y la realidad de las cosas es que, con todo y con que le dediqué gran parte de mi vida de estudiante a jugar fútbol americano, Ujú, yo quería ser ingeniero agrónomo, y siempre pensé y he pensado que soy un hombre de campo, mm, ¿sí? Me gusta la vida en el campo, me gusta la naturaleza, me gusta el contacto con la tierra, me gusta esa vida de libertad, ¿sí? mm, En el campo, en la tierra, y la verdad es que yo tomé la decisión de irme a Chiapas, de irme a vivir a la selva, mm, lacandona, mm, sin agua, sin luz, sin teléfono, vivir metido en la selva realmente sin servicios, pero era lo que yo quería, y créeme que la decisión que tomé fue muy buena, ¿no? El fútbol americano, yo creo que lo viví tan,
tan intenso y ujú, tan pasional que quedé satisfecho, ¿no? sí, Entonces no quería ya ser entrenador, a tu pregunta, y quería pues realmente dedicarme para lo que había estudiado. claro, claro. Y coach, ya regresado, ya con esta invitación del coach Diego en los Tigres, ¿qué viene después, coach? Porque ese año casi estoy seguro que es 1995. Ese año es 1995, correcto. Ujú, Tengo, eh, pues el problema de los zapatistas fue en el 94. ujú, Perdí prácticamente ese año ya sin poder regresar a trabajar. Y en el año 95, desde principios, desde primavera, el coach Mirabete tuvo la oferta para irse a los Tigres. Él se encontraba en Italia ujú, y me pidió que me acercara yo con las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León para eh, poder iniciar y dar continuidad al programa, no retrasarnos en lo que iba a ser la preparación y continuar entrenando en lo que él regresaba. Tardaba sí, un mes y medio en poder regresar. Y entonces estuve con él ayudándolo como coordinador de reclutamiento, ujú, aquella eh, talento de negociación y de convencimiento fue utilizado por parte del coach Diego para ayudarlo a acercarnos talentos y jugadores, pelearnos con algunas escuelas que becaban en aquel momento para no dejar que se llevaran a los jugadores de los Tigres sí, y al mismo tiempo también ayudarlo en la línea defensiva como eh, coach asistente. Y ujú, al tiempo, como una buena experiencia, entré a trabajar, me invitaron también con el equipo de los Castores de ingeniería ok, en una intermedia de primavera, que es una intermedia casi como liga mayor, porque ujú, aunque es un nivel más bajo que liga mayor, sin embargo hay jugadores que tienen la misma edad y al mismo tiempo me invitaron el equipo de los Pegasos de arquitectura a ser su head coach, donde también tuvimos la oportunidad de quedar campeones ok, y subirlos y ascenderlos a la liga de los ocho grandes, ujú, que es la liga de máximo nivel en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces ok, también fue una experiencia muy buena, estar al lado del coach Mirabete, jugar con el coach Mike Cervantes, que ujú, es también una leyenda del fútbol americano en el sí, Politécnico y también como entrenador, para poder estar con él, convivir con exjugadores de Tigres y del TEC de Monterrey en el equipo de cerveceros y al mismo tiempo también coachar en equipos como la Facultad de Arquitectura, ujú, ¿no? sí, 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 seguro, coach. Años, fue una gran experiencia, pude volverme a preparar físicamente, volver a codearme en un gran nivel de jugadores que ya era más selectivo el equipo de los Masters. Y Ujú, 2 años tuve la oportunidad de estar en Monterrey y de ahí el coach José Juan Sánchez en el año ujú, de 1997 me invita a coachar con él, a ser parte de su staff, ya como coordinador defensivo. ujú, Y entonces doy las gracias al coach Mirabete, doy las gracias al equipo de los Pegasos, a los compañeros de los cerveceros, ujú, y decido, yo ya casado, tomar la alternativa para regresar a la Ciudad de México, a mi alma mater, con el equipo de mi vida, que eran los Cóndores, y coachar en el año 97 con el coach José Juan Sánchez. Es ujú, una bonita oportunidad, una buena experiencia, un crecimiento, porque implicaba de ser asistente y asistente en la línea defensiva, ser coordinador. Y entonces otro nuevo reto que sí, afrontamos seguro. con mucho gusto y con mucho cariño. Sí, seguro, coach. Y ahí justamente es donde empieza como todo
voy a decirlo así, como el proceso, ¿no? Porque después de ese 97 viene 98 cuando es el año del regreso de los Pumas, como los conocemos ahora, Pumas Campus Ciudad Universitaria, y llega a 1999, coach, con un cambio importante en su carrera, obviamente un cambio importante dentro de la universidad, y usted es el head coach a partir de 1999. Sí, es correcto. En el año 97 que nos invita el coach José Juan, era ya su segundo año de entrenador. Él había estado trabajando en los Estados Unidos Ujú, y el patronato en aquel entonces le pidió que viniera a hacerse cargo del equipo de los Cóndores y tuvo un contrato por 3 años. ujú, Entonces, él como head coach 97, 96, 97 y 98 ya con los Pumas, al ujú, terminar su contrato, que fue en el año 98, decide ya no continuar al frente de los Pumas y para el año 99, en la nueva temporada, las autoridades universitarias me invitan o me ofrecen el que me haga cargo yo en ese momento no solamente del equipo de los Pumas, ya ujú, como Pumas, sino también de todo el programa de fútbol americano de la universidad, con excepción de los Pumas Acatlán en aquel momento, sí. sí, Y entonces me toca en el 99 no solamente ser el head coach de Pumas Universidad, sino también de todo el programa infantiles, ujú, juveniles que teníamos intermedia, sino de todas las juveniles que eran 8 equipos de juvenil ujú, en las diferentes preparatorias y CCHs, así como iniciar con el programa de interfacultades, que me tocó este, convencer a los directores de cada ujú, una de las facultades para que aceptaran a su equipo, ¿sí? Desde ir a visitar al doctor Narro en su momento, ujú, con los buitres de medicina, al ingeniero Ferrando, con el equipo de los escorpiones de ujú, ingeniería, al ujú, licenciado Migallón, con el equipo de los búhos de leyes y así a cada una de las facultades para invitarlos a los directores a que creyeran en el programa de fútbol americano, que apoyaran a su equipo, que se sintieran con la tranquilidad y el gusto de que su equipo iba a ser manejado por jugadores universitarios, ujú, jugadores de los Pumas, y al mismo tiempo bajo su control de que iban a ser exclusivamente estudiantes de las facultades. Algo parecido a lo que me tocó vivir en los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo ujú, León, que ujú. así era su programa. Sí, Entonces, fue un gran reto porque fue desde este, entrevistarnos con los directores de las preparatorias, de la preparatoria ujú, 1, de la prepa 2, de la prepa 4, de la prepa 5, de la prepa 9, con el ujú, CCH Sur, y buscar el apoyo de los directores para empezar a crear una pirámide de fútbol americano que culminara en semilleros eh, directos para el equipo de los Pumas. ujú. Muy interesante y Sí, muy seguro. bonita labor. Sí, bastante buena, coach, porque aparte, finalmente el programa crece, ¿no? Como lo conocíamos, ¿no? Con cada uno de los equipos, las Águilas, los Guerreros, los Cóndores, y obviamente al unirse, pues evidentemente era todavía más gente, ¿no? Y luego con esto de las interfacultades en aquel momento, ¿no? Que sí, incluso, coach, llegó a tener equipos cada una de estas facultades, ¿no? Donde se jugaba el torneo de interfacultades y que aparte, bueno, de por sí los campos de Ciudad Universitaria sabemos que siempre están llenos, ¿no? En aquellos momentos, pues todavía más con toda la afluencia de jugadores que teníamos en esos momentos. Coach, cómo fue su experiencia como head coach de los Pumas? Fíjate que este fue un,
muy particular mi experiencia. Por una parte, complicada, cuando me dan la alternativa de ser head coach, el equipo no nos había ido muy bien en el año anterior, que fue en el 98, Ujú. y la realidad veíamos a cuestas el poder lograr buenos resultados en el año 99. Sin embargo, la experiencia que nos tocó en ese año fue una huelga que duró 7 meses en la universidad. Tú la recordarás, Sí, cómo no. César, eh, lo cual pues complicó mucho la imagen y la moral de los estudiantes universitarios, del equipo, porque no fue una buena imagen para todo el país y el mundo cuando tuvimos una universidad cerrada y que estuvo bloqueada durante mucho tiempo eh, por razones políticas, ¿no? Sin embargo, el hecho de que nuestros jugadores tuvieran la oportunidad, nuestro equipo, de dedicarse a entrenar y exclusivamente sin la responsabilidad del estudio académico, pues nos permitió en el primer año como entrenadores tener muy buenos resultados. Y buenos resultados me refiero a que pudimos jugar una semifinal contra el equipo de la UTLA, un equipo que fue finalista, que perdió el campeonato, pero que estuvo ahí presente y que nosotros tuvimos la oportunidad de jugarle al tú por tú y de hacer un buen papel en el primer año, después de que el año anterior, en el 98, no habíamos tenido oportunidad de jugar semifinales, ni siquiera Así entrar a es. semifinales. Entonces Ujú, fue una bonita experiencia, el equipo empezó a crecer, empezamos a formar un buen ambiente ujú, y con ese resultado al año siguiente volvimos a tener buenos resultados, que fue el haberle ganado al TEC de Monterrey. ujú. Recordarás tú ese momento, César, Sí, en claro. tiempo extra, Ujú. y creo que ha sido la última vez que Pumas le ha ganado al TEC de Monterrey, desde el año 2000, Así ¿sí? Que es. fue mi segundo año de head coach, y de alguna manera el equipo, pienso, iba creciendo, íbamos teniendo cada vez mejores resultados. Eh, Mi segundo año, el tercero, el cuarto año, que fue en el 2002, Dos. Ujú, tuvimos la oportunidad de ganar dos clásicos. ujú, Ganamos el clásico en el 2001, esa fue una experiencia maravillosa. En el 2002 volvimos a ganar el clásico. Fue un clásico mucho más parejo y más competido, y finalmente lo ganamos también. Tuvimos selección Puma, ujú, juntándonos con el equipo de Universidad Acatlán, y finalmente fueron cosas interesantes. Pero mi último año, la verdad, la experiencia fue muy desagradable, porque en aquel entonces ya todos los coaches o jugadores que habían estado en la universidad y que habían sido coaches en Guerreros Aztecas, o antes en Pumas, o en Osos, o habían sido coaches en Cóndores, todos ya sentían el derecho a ser head coaches del equipo de Pumas, y empezó a haber un manoseo terrible de todos los jugadores, sobre todo jugadores que subían de intermedia, y finalmente fue un año, el año de 2003, que lejos de haber podido lograr un mayor crecimiento del equipo que venía en crecimiento, pues fue un año desastroso, donde todo lo ganado se vino para abajo. La grilla que se tuvo en aquel momento por algunos jugadores desconcentró, entorpeció, limitó y retrasó el programa del equipo, y finalmente, bueno, provocó mi salida del ujú, equipo, ¿no? Eh, la experiencia pues fue muy desagradable, muy triste, con una gran impotencia de no haber podido seguir llevando el equipo hacia arriba, ujú. y mucho o la mayoría fue por factores externos que estuvieron alrededor del equipo, ¿no? No sé si tú lo recuerdas,
dentro de esa experiencia, que es parte de las experiencias. No llegaron los camiones para ir a jugar a Toluca, no llegaron el equipo completo cuando fuimos a jugar a Torreón, mandaron a unos jugadores a Saltillo, otros los mandaron a Durango, unos llegaron una otra, otros llegaron otra hora y empezaron a haber una serie de boicots, tanto de algunos jugadores, tanto de algunos autoridades, para impedir que el equipo pudiera seguir creciendo y poder teniendo buenos resultados. En aquel entonces, la directora de actividades deportivas, lejos de haberse comportado como una universitaria, su trabajo fue tratar de boicotear y de perjudicar al equipo hasta no lograr conseguir los resultados y los objetivos que se habían propuesto. Entonces, bueno, pues fue una experiencia triste, la última parte. Los primeros años completaron muchísimos buenos recuerdos, logros y además buenas experiencias en cuanto a resultados y en cuanto a momentos vividos, ¿no? Sí, sí, coach, y con altas y bajas, ¿no? Al final de cuentas, y esas altas y bajas finalmente nos enseña cosas, coach, y eso es, creo que es lo valioso de todo esto. Coach, tenemos pues varias comentarios, ¿no? Han estado ya comunicándose con nosotros. La señora Ida Lucero y el coach Rubén Ramos mandan saludos. Saludos al coach Polo por parte de Pablo Uribe. Seguramente usted lo recuerda, increíble verlos juntos. Perfectamente, Dice Pablo, un corner. Pablo, exactamente, increíble verlos juntos, los recuerdo con mucho cariño y admiración. Muchas gracias, Pablo. Margarita Rangel Alonso dice saludos a los dos entrenadores. Cuando los Pumas se encuentran el pasado, este sirve de inspiración. Muchas gracias, Margarita. Hugo Argüelles, ¿por qué despidieron al entrenador de online? No sé exactamente en qué momento se refiera, pero bueno, Onyx, saludos al coach Polo. Miguel Montes dice, saludos Leopoldo, abrazo, axomofobia y bendiciones, saludos César. Muchas gracias el coach Miguel Montes, Rubén Ramos, gran abrazo al coach Leopoldo Vázquez. Dice Aida Lucero, saludos coach César y coach Polo, un enorme placer trabajar con él en 99 a 2003. Abrazo a los dos, muchas gracias señora Aida. Steve Young dice saludos al coach Polo, el coach Rubén Borboya, que también ya tuvimos aquí. Gran entrevista, un fuerte abrazo a los dos, muchas gracias coach. Roberto Ramírez Vázquez, tengo una duda al norte en especial, el TEC argumenta que estos años no jugó la liga, si se jugó a ganar fueron pocas veces, gracias. Y bueno, más saludos de Gerardo Vera Gómez, coach, el buen perrote, gran amigo. Saludos a mi coach Polo Vázquez y al coach César, muchas gracias, Gerardo. Roberto Ramírez Vázquez. Ojalá podamos algún día ganar al TEC, eso seguramente va a pasar pronto. Franz Picoche, ¿qué sucedió en la novatada 2003? Dice pero bueno. Saludos, Roberto Ramírez Vázquez, si se les puede ganar, querer, vamos con todo, coach César, muchas gracias. José Martín dice saludos al coach Polo Vázquez. Antonio San Luis, el buen Wandara Grande, dice saludos al coach Polo y al coach Banner de parte del Wandara, muchas gracias. Miguel Muñoz Aguillón dice abrazo grande, coach Polo, abrazo César, muchísimas gracias a todos quienes se comunican con nosotros. Recuerden que este programa se transmite a través de dos perfiles, Pumas EU y Pumas y Deportunam. En el otro tenemos Roberto Ramírez Vázquez, Gerardo Vera Gómez, Roberto Ramírez Vázquez, Frank Picoche, Roberto Ramírez Vázquez, Miguel Muñoz Aguillón, Jacobo López, dice saludos a ambos. La planeación para ganar la TEC empieza desde infantiles o juveniles. Y bueno, pues evidentemente, pues hay muchas preguntas, coach, que hacen en cuestiones de este presente.
¿no? Y pues obviamente vamos a tratar de contestarlas todas. Ya, ahorita desafortunadamente se nos va el tiempo, muchas cosas todavía, coach, que platicar, muchísimas cosas que podemos aquí desarrollar, pero pues vamos a a la otra parte eh, que tiene que ver con más nostalgia, ¿no? Siempre me gusta decirlo así, que es pues nuestra presentación, ¿no? Del coach Polo Vázquez, aquí ya como coach de los Cóndores, coach. Sí, como coordinador defensivo, realmente tuve la oportunidad solamente un año de ser coach de los Cóndores y fue en el año 97, en Ujú, 1997, y es ahí el momento que además fue un déjà vu, porque pues fue el equipo de mi vida, el equipo de mis sueños, donde me formé realmente como jugador y tuve la oportunidad de ser coach. Entonces, esta foto como coordinador defensivo es representativa de una época este, de, de, de mis principios de coach. así es. Y esta, y como jugador, coach. Este es como jugador, este fue mi último año en un entrenamiento en el estadio de prácticas. Y bueno, fue una foto casual, de improviso natural. Mm, Y bueno, fue en mi último año, la tengo yo con mucha estima y con mucho recuerdo porque pues fue muy casual esta foto sin pose, ¿no? ujú. Así es. Y esta coach, fíjese que particularmente me gustó mucho. Obviamente es el Estadio Golfío Maciú contra los Pieles Rojas. Correcto, contra los Pieles Rojas en el Wilfredo Maciú. Y pues fue un año en el que jugamos con ellos y fue muy duro. Fue un partido que terminamos 7-0 Mm, y que nos costó mucho trabajo poderlo ganar. Finalmente lo ganó la defensiva, este, ya que no anotamos mucho, pero tampoco nos anotaron. Y entonces, ujú. como decía el coach Rojí, no nos importa lo que haga la ofensiva mientras no nos anoten, simplemente no vamos a perder. Y Así bueno, es. sí, teníamos que anotar para ganar y bueno, se anotó con lo que se pudo y finalmente fue un juego muy competitivo. Aquí hay una foto donde se abre el hueco para pasar directamente al coreback, Ujú, así es, exactamente. Alcalá. Fíjese que ahí se le ve la pierna que también me llamó la atención, ahí como que se le ve como chueca, ahí como obviamente por el paso, ¿no? Pero Sí, por el paso, el equilibrio. exactamente, así es. Coach, antes de seguir, fíjese que tenemos aquí otro saludo de Gaddafi Guevara. Saludos, un excelente jugador y coach. Y estos no los quiero dejar pasar porque es Tito Manuel Morales, que usted seguramente recuerda. Saludos al coach Polo, un gusto verlo por este medio. Igual para ti, mi buen Banner. Muchísimas Héctor gracias, Manuel Tito. Morales Auna. Exactamente. Raúl López Lila, saquen las donuts, dice, saquen las donas y el jugo de naranja, dice. Eduardo Rocha, coach, también seguramente recuerda. Sí, Saludos, el capitán Rocha, ¿cómo el no? capitán Rocha. Saludos a mi coach Polo. Gabriel de la Garza dice saludos al coach Polo. David Sosa, el buen Popeye, dice saludos a mi Sí, el coach Popeye. Polo. Y el banner dice Eduardo Rocha, también nos manda nuevamente saludos. Muchas gracias de verdad por estar en contacto con nosotros. Esta coach que usamos para el promo, ¿no? Esta foto, también en un juego contra las Águilas Blancas. Sí, un juego contra las Águilas Blancas. Este fue en el año de 86, precisamente mi último año, pasando de capitán. Y Mm, también como experiencia, teníamos nosotros la costumbre, el equipo de los Cóndores, de no quitarnos el casco. Y mm, durante todo el juego y cuando pasábamos de capitanes, no nos quitábamos el casco. Era un símbolo de estar en guardia todo el tiempo, concentrados mm, y permaneciendo eh, firmes
en nuestra posición de jugadores, ¿no? Así es. No en la posición de maniquís ni adornándonos. Entonces sí, fue un juego muy difícil. Este juego lo pudimos sacar en tiempo extra Mm, contra las Águilas Blancas en el 86. 86. Igual esta foto, coach, me pareció muy bonita foto. Sí, aquí estamos la defensiva esperando, compañeros como la Piraña, eh, ay, se me fue su nombre, está José Neira, no veo a mi pareja, que es Miguel Ángel Montes, está Ángel Ujú, Chain, está también como linebacker Ernesto Partida. mm, Veo que en esta posición, en esta foto, César, estoy como Garmedio. sí. Tenemos como tackle defensivo a Reinaldo Gómez, que está con el número 98. Yo estoy como Mm, Garmedio y Rodolfo está con el número 93 del lado izquierdo. ok. Entonces, sí, bonita foto de la defensa de los Sí, Cóndores. sí, muy bonita foto. Igual, coach, en esta, que supongo que es una presentación del equipo. Sí, un día de prensa que hacemos Mm, la presentación en el estadio, sin hombreras, lo recordarás, muy bien, ujú, César, sí, y ahí estamos, con los amigos de convivencia. Seguramente debe de estar Miguel Ángel Montes ahí a mi lado. seguro. Y esta coach que también me pareció muy bonita foto, ¿no? Ya como vestido como puma. Sí, preparándonos también un día de prensa, Ujú, este, eh, para el clásico, alguno de los clásicos. Esta debe de haber sido en el 86, mm, porque salimos a jugar todos de dorado, sí, entonces seguramente debe haber sido mi último año y yo como capitán de la selección Puma en aquel momento. así es, exactamente. Igual, coach, en una presentación, que supongo que es el mismo año, ¿no, coach? No, fíjate que aquí debe de haber sido un año antes por el tipo de jersey, que es a Mm, rayas, debe de haber ok, sido ok. 84, según Ujú, yo, ok. en el 84. Y aquí Ya ya como como coach, coach, ¿no? ya como Nuevamente. coordinador, exacto, Ujú, de los Cóndores. así es. Y esta coach también me gustó mucho, Classic, según yo es el clásico del 2001, Correcto, fue el primer ¿no? clásico. El- El doctor Narro, no era rector todavía, el rector era ujú, el doctor Juan Ramón de la Fuente, y platicábamos sobre los posibles acontecimientos que podían pasar durante el encuentro y ujú, deseándome buena suerte para el resultado. ¿Tú lo así es. jugaste? Ese no, ya no lo No, jugaste, ese yo ya sí. era coach ahí, ya era coach. Sí, Así correcto. es, exactamente. Y que esta foto también es por esos años, coach. Sí, debe de haber sido en un día de prensa, Ujú, en el que por ahí, con el pendón de la universidad, hicimos, este, hicimos pose. ujú, así es. Así es. Esta foto igual, coach, según yo es año 2000, obviamente entrando al Sí, Estadio Olímpico. veo a Alfie aquí, a Rocha, a Eduardo Rocha, el número 4, que era Así nuestro es. capitán. Debe de haber sido, él fue capitán Dos mil en uno, 2001, exacto. dos mil Debe haber uno. sido el clásico de 2001, Ujú, sí, sí, según sí. yo. Hasta, no, a lo mejor porque está Roche, está aquí Carenzo, puede ser que sea el año 2000 más o menos por ahí. Pero bueno, está Ok. Tomasini también. Esta fue en la inducción para el Salón de la Fama. Ujú, Fue en el 2015, me parece, ujú, que fue en el World Trade Center, donde eh, el ya adelantado Alejandro Morales, que en paz descanse, ujú, junto con algunas otras figuras representativas del Politécnico, hicieron el Salón de la Fama, la inducción, y bueno, ahí dando unas palabras, haciendo un agradecimiento sobre todo a la familia que nos acompañaba para esta importante distinción y reconocimiento que sí, fue el seguro. Salón de la Fama.
seguro que sí, coach. Y aquí ahora sí con el señor rector, el Con don doctor Juan Ramón de la Juan Fuente, Ramón de la sí, Fuente, que exactamente. tomó el cargo después del doctor Barnés, después de la huelga de 7 meses que Ujú, tuvimos y que así es. recibimos de parte de él todo el apoyo para Ujú, poder recuperar imagen de nuestro equipo y además para poder llevar nuevamente de regreso el clásico, sí, el así clásico es. donde se juntaban los equipos del Politécnico y los de la universidad, que no se ha vuelto a llevar a cabo desde estos últimos juegos que tuvimos, que fue 2001 y 2002, 2002, así es. donde nos juntamos y se hizo una selección, una verdadera selección. Ahora creo que el clásico es solamente Politécnico, Águilas Blancas. Ya no sé, César, dime tú si es Águilas Blancas, Pumas o es Pumas. Pumas, Burros Burros Blancos. Blancos. Pues en realidad, coach, obviamente ambos los jugamos como tal, ¿no? De hecho, este ¿Ok? año tenemos dos clásicos aquí en Ciudad Ujú. Universitaria. Tenemos a los Burros Blancos y después a las Águilas Blancas. Entonces, pues de una vez vamos invitándolo, coach, y vamos invitando también a todos quienes nos ven, nos escuchan, de una vez para que aparten las fechas. Sí, con mucho gusto. Yo los veo, no me los pierdo, César. Está bien, No voy al perfecto. estadio, pero sí, lo veo por tele. Ujú, No me los pierdo los clásicos. Sí. así es. Y Aquí aquí, igual coach, un día de que un prensa día de prensa. Ujú, donde, bueno, vienen toda la serie de cuestionamientos de los reporteros y diferentes medios. Siempre el head coach de los Pumas es una figura representativa e importante en lo que a fútbol americano se refiere. Por lo que prepárate, César, a mí me tocó en aquella época pues dar mucha imagen porque el head coach como representante estudiantil, como head coach de los Pumas, es una figura sí, pública. Entonces, exacto. te va a tocar, así es que Sí, seguro, este, seguro que sí, coach. prepárate también. Muy bien, Exactamente. Y de igual manera, aquí también como coach, ¿no? así es. Ya de los Pumas. Y esta coach que también la quise poner según yo, es una inducción también que usted Fíjate que dona esta chamarra, ¿no? exacto, aquí igual el Canario Morales, don Alejandro Morales, nos pidió que hiciéramos una donación de alguno de los artículos que habíamos utilizado como coach, como head coach de los Pumas, para poderlo eh, exhibir en el Salón de la Fama. Y entonces Mm, yo le hacía esta entrega de una de mis sudaderas o chamarras consentidas, con la sí, cual estuvimos en uno de los clásicos. Entonces, ahí hacía yo esta donación ya hace así es. algunos años. Ya Sí. hace algunos años. Y bueno, pues aquí terminamos la presentación, coach. La verdad, un recorrido general, ¿no? Muy resumido. Eh, Quisiéramos tener más tiempo para platicar, pero ahí tenemos ese límite. Pero, coach, de verdad me dio mucho gusto, me ha dado mucho gusto compartir con usted este espacio. Me da mucho gusto también que haya aceptado la invitación, que haya estado con nosotros compartiendo todo esto. Sabe que le tengo mucho cariño, coach, y sabe que usted es una gran influencia en mi vida. Ahí de repente iba a compartir muchas anécdotas que tenemos juntos, ¿no? Cuando yo llego a los Pumas en la selección del 97 de clásico, nos encontraron algún parecido, ¿no? Y nos decían, es tu papá el coach Polo, y de repente se hicieron lazos importantes, coach, y la verdad es que usted sabe que lo estimo, que lo quiero, que le tengo mucho cariño y que también, repito, ha sido una gran influencia en mi carrera, en mi vida también. Muchas gracias por tus palabras, César. La verdad es que las valoro mucho y además este, las reconozco porque además sabes que es recíproco, ¿no? Es una fortuna el haberte podido coachar.
siempre fuiste un jugador muy disciplinado, muy responsable, muy entero, muy dedicado a lo tuyo, fuera de grillas y de chismes y de broncas fuera de lo que era el escenario, entregado a tu deporte, a tu preparación física, por lo que la verdad es que fue un privilegio haberte coachado. Gracias, Muchas coach. gracias por la oportunidad. Es una oportunidad maravillosa de volver a recordar. Nos haces salirnos con estas entrevistas de lo que es nuestra vida cotidiana y el día a día del trabajo que de alguna manera nos envuelve sin darnos cuenta, pues todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido, por lo que este cachito de recuerdo y esta experiencia que me haces recordar, vivir nuevamente, quedo eternamente agradecido. Entonces, César, buena suerte Gracias, en tu coach. temporada, mucho trabajo, aquí no hay magia, mucho trabajo y entrega que seguro la vas a tener y seguramente la vas a poder transmitir. Seguro que sí, coach. Le agradezco de verdad mucho también sus palabras. Y coach, pues seguramente nos encontraremos pronto y nos daremos un abrazo. Y coach, pues nuevamente le agradezco. Y también le agradezco a todos ustedes quienes nos vieron, quienes nos escucharon. Muchas gracias por sus mensajes. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí nuevamente con más historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias igual para todos.